Bienvenidos a esta inmersión en la normativa de prevención de riesgos laborales, la PRL en España. Hoy vamos a analizar tres aspectos que nos parecen clave: la documentación, la coordinación entre empresas y, bueno, el papel de los trabajadores. Tenemos aquí la normativa delante y la idea es entender qué es lo esencial para empresas y para empleados. Y, a ver, lo primero que salta a la vista es la cantidad de documentos que se pide. Generar, guardar, parece muchísimo papeleo. ¿Esto es de verdad necesario o es burocracia pura y dura? Pues mira, es una pregunta muy pertinente. Yo diría que esa documentación es bastante más que papeleo. Es, de hecho, la columna vertebral de toda la gestión preventiva. La columna vertebral. Sí, piénsalo como la prueba tangible de que se ha pensado, se ha planificado y se ha actuado para proteger la salud. Si no tuviéramos ese registro, ¿cómo verificamos si las medidas funcionan o si aprendemos de los fallos? Es la base para rendir cuentas y para mejorar, vamos. Entendido. Entonces, vayamos al detalle. Hablamos de un plan de PRL, la evaluación de riesgos, la planificación preventiva. ¿Cuál dirías que es la función principal, la que busca la ley con todo esto junto? A ver, el objetivo central es asegurar un ciclo completo de gestión del riesgo. Un ciclo, sí. Primero, con el plan y la evaluación, lo que se busca es identificar los peligros. Y hacerlo antes de que pase algo, claro. Y valorar cuánto importan. Y luego la planificación te obliga a decidir qué vas a hacer, con qué medios, cuándo. O sea, no basta con ver el problema, hay que actuar. Y además está lo de registrar los controles de salud y los accidentes, las enfermedades profesionales. Exacto. Eso, digamos, cierra el círculo. Los controles de salud te dicen si las medidas funcionan para cada persona. Y el registro de accidentes, pues permite analizar qué ha fallado, para que no se repita. Todo junto crea esa trazabilidad que comentabas, un rastro documentado de cómo se gestiona la seguridad. Una trazabilidad que incluso va más allá de la vida de la empresa, porque si cierra, tiene que entregar todo a la autoridad laboral. Precisamente, ese detalle es importante. Y también la obligación de notificar los daños a la salud a la autoridad laboral y que todo esté disponible para la autoridad sanitaria. Todo eso subraya una idea. La salud en el trabajo no es solo un asunto privado de la empresa. Tiene una dimensión pública. Claro. El sistema busca proteger al trabajador incluso si la empresa, desaparece. Muy interesante ese punto, sí. A ver, cambiemos de tercio. Pensemos en algo muy común. Un mismo centro de trabajo. Una oficina, una obra, una fábrica. Ahí conviven trabajadores de la empresa principal con gente de contratas, autónomos, servicios externos. Un escenario que puede ser complejo para la seguridad, ¿no? ¿Cómo maneja la ley esto? Pues la ley parte de una idea clara. La seguridad es cosa de todos los que están allí. Por eso exige cooperación. Es obligatoria entre todas las empresas que coinciden. No vale eso de cada uno a lo suyo. ¿Y qué significa cooperación en la práctica? ¿Cómo se hace eso real, más allá de decirlo? Pues implica establecer medios de coordinación concretos. Puede ser desde reuniones de seguridad periódicas, nombrar a alguien que coordine, fijar protocolos comunes o simplemente compartir información sobre riesgos y medidas. La idea es evitar que lo que haga uno ponga en peligro a otro. Es de sentido común, en realidad. Suena lógico, sí. Y parece que el dueño del sitio, el empresario titular que dice la ley, tiene un papel especial aquí. Así es. Es como el anfitrión en términos de seguridad. Tiene la obligación específica de informar a todas las demás empresas y a los autónomos también, informar sobre los riesgos propios del centro, instalaciones peligrosas, vías de evacuación, esas cosas, y las medidas de emergencia generales. Es el punto central de información para quien entra en su casa. Y además, si subcontratan trabajos de su propia actividad, hay una responsabilidad extra. Correcto. Si una empresa contrata a otra para hacer tareas que son parte de su negocio principal, dentro de sus instalaciones, no puede lavarse las manos con la seguridad de esos trabajadores subcontratados. Tiene un deber de vigilancia, que básicamente es comprobar que la contratista cumple la normativa de PRL. O sea, evitar que se subcontrate para esquivar responsabilidades de seguridad. Justo eso. Se busca evitar esa picaresca. Ese deber de vigilancia. Me surge una duda. A ver,
¿Es realista esperar eso de, no sé, una pequeña empresa que contrata a un electricista autónomo para algo puntual? ¿Hasta dónde tiene que vigilar? Es un buen punto, y a veces es complicado en la práctica, sí. La ley no te pide ser un experto en la prevención de la contrata, claro, pero sí una diligencia razonable. Diligencia razonable. Pues asegurarse de que el autónomo o la contrata tienen su evaluación de riesgos, su formación, los equipos adecuados, lo básico. Comprobar que son conscientes de sus obligaciones y las cumplen, sobre todo en relación con los riesgos que surgen al interactuar o los del propio centro. Vale. La intensidad de esa vigilancia pues dependerá de lo peligroso que sea el trabajo y de cuánto dure. No es lo mismo una reparación rápida que una obra de meses. Aclarado. Cambiemos ahora el foco. Vayamos a la relación directa entre la empresa y el trabajador. La ley habla del derecho a la información. ¿Qué es lo esencial que debe saber un trabajador para estar seguro? La filosofía de fondo es que no haya sorpresas. Cero sorpresas. Cada persona tiene que conocer los riesgos específicos, los de su puesto concreto, ¿eh? No solo los generales de la empresa. Ah, importante eso. Los suyos propios. Exacto. Y tan importante como eso, conocer las medidas preventivas y de protección que le aplican a él o ella, directamente, para controlar esos riesgos. Y, claro, saber qué hacer en una emergencia. Información específica y práctica, entonces. ¿Y cómo se asegura la ley de que esa información llegue de verdad y que se entienda? ¿Un email y listo? ¿Un cartel en el corcho? Bueno, la ley distingue un poco. La información más general, la de la empresa en conjunto, se puede canalizar a través de los representantes de los trabajadores, si los hay. El comité de empresa, los delegados de personal. Esos mismos. Pero, y esto es clave, la información sobre los riesgos del puesto y las medidas específicas, esa tiene que llegar directamente a cada trabajador afectado. Directamente. Sí. Y aquí está uno de los grandes retos prácticos, ¿sabes? Asegurar que esa comunicación directa sea de verdad efectiva, que se entienda, que sea útil, que no sea solo cumplir el expediente. Esa comunicación directa es vital, claro, pero la normativa no se queda en informar, también exige formar. ¿Qué diferencia hay entre la formación obligatoria en PRL y un curso informativo sin más? La diferencia clave es el objetivo. La formación busca dar capacidad real, no solo dar datos. Por eso se exige que sea teórica y práctica, suficiente y adecuada. No vale un curso genérico si no tiene que ver con los riesgos y las tareas reales de esa persona. ¿Y cuándo hay que dar esa formación tan específica? Pues en momentos clave. Al contratar a alguien, da igual el tipo de contrato o cuánto dure. Siempre al empezar. Siempre. Y luego, si cambian sus funciones o le asignan tareas nuevas con riesgos diferentes, o si se meten tecnologías nuevas, equipos nuevos que cambien los riesgos. Tiene que ser una formación viva, que acompañe la evolución del trabajo. Con el foco puesto en la utilidad diaria, entiendo. Totalmente. Centrada en el puesto, adaptada a los cambios. Y repetirla si hace falta. Y dos detalles importantes que a veces se olvidan. Tiene que ser preferentemente dentro de la jornada laboral. O compensar el tiempo si es fuera. Eso. Y el coste nunca puede recaer en el trabajador. La idea es que sea una herramienta útil, no una carga o un trámite. Información y formación, cubiertas. Pero todavía hay más. La ley menciona la consulta y la participación. Esto ya suena a ir un paso más allá, ¿no? Es un salto cualitativo. Sí. Muy importante. Significa que los trabajadores o sus representantes tienen derecho a que se les escuche antes de que la empresa tome ciertas decisiones que afectan a la seguridad y la salud. Antes. O sea, no vale con informarles de lo que ya se ha decidido. No. Es consulta previa. Pedir su opinión antes de decidir. Esa es la clave. ¿Y sobre qué tipo de decisiones hay que consultar? Pues la lista es significativa. Incluye la planificación y organización del trabajo, se afecta a la seguridad, por ejemplo, los ritmos, la elección de equipos, también la introducción de nuevas tecnologías y sus consecuencias preventivas, cómo se organiza la prevención en la empresa, si con servicio propio, ajeno, la designación del agente para emergencias. Vaya, bastantes cosas. Sí, y los procedimientos de información y documentación que hablábamos, cómo se organiza la formación. Básicamente, cualquier decisión que tenga efectos importantes en seguridad y salud necesita esa consulta previa. ¿Y quién participa en esa consulta? ¿Se le pregunta a cada trabajador?
Normalmente, en empresas donde hay representantes legales, como comités o delegados de personal, la consulta se hace a través de ellos. Pero aquí hay una figura fundamental, los delegados de prevención. Ah, los especialistas en el tema. Exacto. Son representantes de los trabajadores elegidos específicamente para temas de seguridad y salud. Son los interlocutores especializados. Y junto con representantes de la empresa, forman el Comité de Seguridad y Salud en las empresas de cierto tamaño. Ahora, más allá de la consulta formal, la ley también reconoce el derecho de todos los trabajadores a hacer propuestas de mejora, directamente o a través de sus representantes. Se busca fomentar una cultura donde participe la gente, que la experiencia del que está ahí día a día se use para mejorar las cosas. Es pasar de ser un sujeto pasivo a un actor implicado, ¿no? Exacto, ese cambio de rol es fundamental. Y vemos que hay una mención específica sobre cómo adaptar todo esto a la Administración General del Estado, la AGE. Funciona muy diferente en lo público. A ver, los principios son los mismos. Derecho a información, formación, consulta, participación. Todo eso igual. La adaptación es más bien sobre la estructura, la organización. Hay que definir los ámbitos de representación que tengan sentido, ministerios, organismos, asegurar que se coordinen si hay distintos tipos de personal, funcionarios, laborales, con sus representantes. Y la tendencia es crear un único comité de seguridad y salud mixto por ámbito. ¿Mixto qué significa? Representantes de la administración y de los trabajadores juntos. Eso es. Formado por los delegados de prevención que eligen los trabajadores de todos los colectivos y un número igual o quizá inferior de representantes que nombra la Administración. La clave es que esta adaptación de estructura no puede quitar competencias o garantías a los representantes de los trabajadores. Se trata de que los derechos se apliquen igual, adaptando la forma al contexto público. Bien, pues si intentamos resumir un poco todo lo que hemos visto. Tenemos un marco legal que pide planificación y registro muy detallados, la documentación, que promueve la colaboración activa entre empresas que comparten espacio, la coordinación, y que da a los trabajadores derechos claros a saber, información, a aprender, formación, y a opinar e influir, consulta y participación. Sobre el papel, la verdad, parece un sistema bastante completo para fomentar la transparencia y que la responsabilidad sea compartida. Sin duda, el marco normativo español es ambicioso y garantista en su diseño. Intenta cubrir muchos frentes, sí. La gestión interna, la interacción con otros, la implicación de la plantilla. Es un modelo avanzado, la verdad. Pero, claro, como siempre pasa, del papel a la realidad. Ahí está. Ahí está la cuestión fundamental, ¿no? La que estas leyes, por muy bien escritas que estén, no pueden resolver solas. Si tenemos requisitos tan detallados sobre papeles, información específica, formación práctica, consultas previas, ¿qué es lo que de verdad hace que un trabajo sea seguro en el día a día? ¿Bastan las normas? Planteas la eterna duda. La brecha entre la ley y la práctica real. Exacto. Podríamos darle una vuelta a qué factores pesan más en la realidad. ¿Es la cultura preventiva real de la empresa, más allá de lo que pongan los papeles? ¿O la falta de recursos? Tiempo, personal, dinero, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Claro, eso es un factor. O lo difícil que es supervisar que se cumpla de verdad en todas partes. O lo complicado que es traducir estas normas a la operativa de sectores tan distintos. Quizás esa tensión, ¿no?, entre lo que dice la ley, el estándar y la realidad de cada día, con sus inercias, sus limitaciones, quizás es el punto crítico, sobre el que siempre hay que seguir trabajando. Es algo que va más allá del texto legal, desde luego.